si bien siempre me interesé por el pensamiento nacional y empleé, creo que casi excesivamente ese concepto, siempre lo pensé como una evocación posible y como una hipótesis de relación y de búsqueda con pensamientos perdidos en el espacio, digamos. Este espacio es el espacio del pensamiento sin más, digamos así. Y perdidos porque tampoco no hay ningún otro espacio, ni el europeo, ni el espacio mundial, si lo podemos llamar así, que tenga la propiedad o la facultad de atribuirse a sí mismo la idea de poseer un pensamiento. El pensamiento es lo que no se posee por excelencia. La excelencia del pensar es lo no poseído y no poseerse. Siempre fui respetuoso de la tradición nacionalista argentina sin pertenecer estrictamente a ella. En realidad pertenezco a una tradición libertaria que no se define muy bien a sí misma, ¿no? Y que puede convivir con distintos movimientos sociales y políticos de muy diverso tipo. Entonces, en ese sentido, la tradición nacionalista siempre me interesó porque es una tradición que coloca sus propios límites, los circunscribe a un espacio territorial, a unas geopolíticas, a un ánimo sentimental que pertenecería con exclusividad a un modelo de nación. La verdad que siempre me interesó la tradición nacionalista, pero nunca fui un nacionalista, nunca actué dentro del nacionalismo, pero de alguna manera al conocerlo bien, cuando uno conoce bien un tema, siempre corre el riesgo de confundirse con la identidad que provoca ese tema. También conozco bien la tradición de las izquierdas, entonces en esa tensión siempre me manejé, ¿no? Por lo tanto, la proposición nacionalismo de izquierda o la izquierda nacional, si se quiere, extrayendo de ahí o omitiendo cualquier nombre específico. Siempre me resultó sugestiva, siempre me resultó un tema capaz de convertirse en la metáfora misma de todas las tradiciones intelectuales del país. También con la palabra intelectual tengo dilemas, porque no creo que el intelectual o un intelectual o lo intelectual sea leer un autor o hablar con determinada terminología. No es por leer a Dostoyevsky, Kafka o Scalabrini Ortiz que somos intelectuales. Es intelectual por descubrir ciertos problemas o núcleos problemáticos en una sociedad histórica que se resuelven a través de argumentaciones diversas y de contrastes y de conflictos argumentativos. Entonces ahí todos somos intelectuales. Y en ese sentido, la influencia que ejerció Gramsci sobre mí es duradera. Uno piensa como alguien que pensó hace 70 años o más, pero el hecho de haber sido encarcelado y escribir en la cárcel le agrega a Gramsci una peculiaridad adicional a su teoría nunca formulada como tal, porque son escritos dispersos. En la enorme dispersividad de sus escritos hay un conjunto de ideas que están más unidas por el concepto de cárcel y de encarcelamiento que por el concepto de hegemonía o otros que se le atribuyen. No sin injusticia, pero también sin percibir que el pensar es un hecho dramático que se realiza en condiciones extremas. Por ejemplo, una cárcel, pero también una universidad, que no es una cárcel, pero a veces se le parece. ¿Quién sería el escritor nacional, no? Leopoldo Marechal, hoy tan festejado por imperio de La Voz del Papa, puesto que lo ve solo como cristiano o eminentemente como cristiano, cuando es un gran alegorista, cristiano sin duda, pero sus alegorías lo asemejan un poco a las alegorías cristianas de Lezama Lima. ¿De dónde proviene todo eso? Entonces, concluyamos que las naciones tienen pensamiento propio, sin duda, y tienen que buscar su singularidad en una especie de baulera o de buhardilla de pensamientos
que son a veces residuos de viejos pensamientos abandonados por otros centros de dominación intelectual. Las naciones en las que vivimos, que son naciones en general menos adelantadas respecto al horizonte técnico, al horizonte económico, pero no menos adelantadas respecto al horizonte moral, son naciones, en el caso de la Argentina, con fuerte inmigración intelectual. Su proceso inmigratorio europeizante lo lleva a tener una vida intelectual de ese tipo, y eso establece una gran culpa profunda, y esa culpa es la culpa respecto a las preexistencias de pensamientos que formaban parte de otras lógicas sobre cosmologías, metafísicas y mitologías y leyendas que estaban incorporadas a la tradición de los pueblos preexistentes a la llegada de los europeos y sus hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los cuales muchos de nosotros somos sus descendientes. Por lo tanto, hay una ligera culpabilidad. No somos un país de culpables necesariamente, pero en esa ligera culpabilidad está un poco el tipo de vida intelectual promesante que puede tener la Argentina. Si habrá pensamiento nacional, si habrá, digo, no lo sé, solo puede extraerse esta idea de una coalición de pensamientos que ahora vuelva nuevamente sobre los grandes temas de las mitologías americanas, de los pueblos preexistentes que tenían todas mitologías que fueron reescritas por los jesuitas. La reescritura jesuítica es fundamental. El Popol Vuh o Ollantay son todos dramas vinculados a las luchas políticas en los imperios anteriores a la llegada de los españoles, todos reescritos por los jesuitas. Por lo tanto, la vida intelectual argentina tiene algo del jesuitismo. No en vano aparece el tema con el nombramiento del Papa, que es un jesuita. El jesuitismo, para mí, de manera laica y de manera escéptica, que para otros no lo es, puesto que es evidente que no soy jesuita, pero sí soy un tipo de intelectual que no le gusta que lo llamen así, pero ya que este era el tema de la charla, digo para terminar, soy un tipo de intelectual que le gusta operar en las traducciones de los grandes textos y buscar en ellos un sentido humanístico universal sin el cual no hay naciones. La Argentina tiene que ser una nación que se caracterice específicamente y en su singularidad por la paradoja de la universalidad. Es una nación singular por el modo de recibir en ella todas las grandes corrientes universalistas que la fundaron, ¿no? Bueno, yo soy un disconforme del modo en que se ejercita la vida intelectual en la Argentina, donde juegan los medios de comunicación masivos de un modo muy específico. En realidad, los verdaderos intelectuales son los periodistas hoy. Una persona como yo, si me perdona hablar de mí, es un marginal o un paria, a pesar de que soy un funcionario nacional. Pero en el fondo soy un paria. Tengo un lenguaje que no se ubica en ningún lado, pero yo creo que así deben ser los lenguajes, ¿no? En cambio, el lenguaje periodístico, comunicacional y académico y doctoral se ubica en algún lado institucional más previsible. No quiero decir con esto nada despectivo, más digamos, protegido, digamos, ¿no? Hablar para mí es hablar sin protección, con argumentos pero sin soporte, digamos. La idea de soporte misma me parece que caracteriza el mundo informático. No me gusta esa idea, ¿no? En los últimos tiempos las personas como yo disputamos con la lengua del CONICET, que también me alegra que financie trabajos más amplios, con modos de escritura más diversificadas, pero de todas maneras veo ahí algo que cierra el modelo de investigación, el modelo de escritura. Hay tribunales, jurados, se otorgan puntajes. Me parece que este es un momento donde se instituya, se cree la posibilidad de instituir una idea de conocimiento
que tenga alguna parte importante de autorresponsabilidad o de conciencia autorresponsable, ¿no? Eso modificaría totalmente no solo la escuela primaria, sino la universidad. La universidad está muy mal. La universidad es un lugar donde hay una disputa entre el intelectual libertario y el intelectual concebido y troquelado por los modelos de escritura e investigación que se enseñan. Y uno diría, ¿usted qué quiere? ¿Qué locura le agarró? ¿Lo influyó Daniel Santoro excesivamente? ¿Almorzó con Daniel Santoro hoy, que está diciendo estas locuras? ¿Acaso no tendríamos que ser influidos por un modelo intelectual? Sí, pero depende de cuál modelo intelectual. Por ejemplo, la valorización del pensamiento conservador debe realizarse, solo que con una ética de izquierda. Yo tengo una ética de izquierda en materia de vida intelectual. La valorización del pensamiento nacionalista también, fueron todos grandes escritores, el de Sarmiento también como gran escritor. Ahora, ¿cómo cuestionar los pensamientos que se revierten en efectos anticivilizatorios? A pesar de que son los que cuestionan la barbarie, muchos de esos pensamientos son bárbaros porque han tenido responsabilidad en genocidios muy característicos de la historia de toda nación. No hay nación sin genocidio. Entonces, si aceptamos ser pensadores nacionales, tenemos que expurgar de nosotros mismos la idea de genocidio que está presente esencialmente en cualquier idea de nación, sea inglesa o sea argentina. Entonces, eso también hace de la comunidad intelectual es una república libertaria que tiene que estar presente en el CONICET, en las universidades del Chaco de Buenos Aires, en los suplementos culturales, etc. Esto no es necesariamente posible nunca, porque la vida intelectual está sometida a financiamientos, aparatos políticos, aparatos comunicacionales y finalmente a la lógica del fetichismo de la mercancía, por decirlo fácil, tomando una expresión bien consagrada. Entonces, en ese sentido, la verdadera vida intelectual tiene una beta libertaria, me parece. A pesar que uno sea funcionario del Estado. Yo soy, desde hace 10 años, director de la Biblioteca Nacional. He firmado cientos de expedientes, ya ni me acuerdo todo lo que firmé. No lo hice con irresponsabilidad, pero lo hice de maneras libertarias, es decir, pensando que el Estado no es un aparato que incluye una fuerza represiva y una fuerza cultural y que las dos se someten a ser tolerables mutuamente como ahora. Hay una fuerza represiva, un Bental Berni, y hay una fuerza cultural, una señora llamada Teresa. Eso, déjenlo esto que digo. O sea, eso se corresponde un poco con los brazos que tiene el Estado, un brazo cultural y un brazo represivo. No son lo mismo, ni deben ser pensados en conjunto, pero de alguna manera llamamos Estado la tolerancia de esa contradicción. Yo diría que la vida intelectual liberada o más emancipada es algo que debería indagar ahí. ¿Por qué toleramos esa contradicción? Yo me dedicaría a eso si tuviera tiempo. Como en realidad no tengo tiempo y además es un tema muy difícil, me limito a hablarlo acá. Acá, provincia del Chaco, Universidad del Chaco. La Argentina es un nombre utópico, muy interesante porque es un nombre utópico un poco perverso, viene de la plata, de la explotación de la plata, viene de la minería. En ese sentido, la literatura que toma el tema poéticamente, porque finalmente nos llamamos argentinos por una gran operación poética en la que participan 2 siglos o 3 siglos de poesía, antes de la Bardén y después de la Bardén. Es decir, llamar argentinos a los habitantes de esta tierra que tenía el mineral de la plata. De modo que, siguiendo la ruta de las alegorías, el mundo mineral de la plata, el mundo económico de la plata y el mundo fascinante, alegórico y literario de la plata, ya despojado de la avidez con que se pronuncia esta palabra, puede servir para crear una nueva identificación histórico-momentánea, como son todas las identificaciones, de lo que sería llamarse argentino de una manera crítica, vinculada a tradiciones culturales múltiples y plurales también, ¿por qué no decir esta palabra? Y de carácter intelectual, también, ¿por qué no decir esta palabra? Porque como tiene un valor peyorativo y de incomodidad, incluso para quien se siente aludido por ella, hay que emplearla con incertezas.
no se puede emplear plenamente. Una reunión de intelectuales, yo sospecho. Una reunión de personas que hablan, no sospecho. Quizás de ella puede salir una noción de lo intelectual más interesante.